Por fin se puede decir, el AVE a Galicia ya es una realidad. Tras muchos años de obras y retrasos, desde el 21 de diciembre los trenes de alta velocidad llegarán a Galicia sin interrupción ni tramos intermedios, rebajando notablemente los tiempos de viaje, mejorando la calidad del servicio y la seguridad del mismo, así como aumentando la oferta de trenes de todo tipo entre la capital de España y la mayoría de ciudades gallegas. Han sido cerca de 2 décadas de trabajos, miles de millones de inversión y un sinfín de desafíos técnicos para culminar una obra que, si bien aún tiene tramos dentro del territorio gallego por culminar. Sin embargo, el tramo que entra en servicio, el que une Zamora y Ourense, ha sido el que más quebraderos de cabeza han traído debido a la complejidad del mismo, lleno de accidentes geográficos que había que salvar por infinidad de túneles y de viaductos. La línea parte, recuerdo, desde la estación de Chamartín y atravesando la Sierra de Guadarrama, tiene como primera parada la ciudad de Segovia, uno de los núcleos urbanos más especiales y bonitos para el viajero en este país. Famosa por su acueducto, pero cargada de lugares que conviene visitar con calma, como su casco antiguo, sus callejuelas, su catedral o su castillo, sin olvidarnos de su gastronomía, una ciudad que merece más de una visita y que desde hace ya bastantes años está a tan solo 27 minutos en tren con hasta 26 frecuencias por sentido diarias, aunque eso sí, solo 3 de ellas llegarán hasta Galicia. Siguiendo con el recorrido, un poco más adelante tenemos la parada intermedia de Medina del Campo, en cuya estación solo paran 3 trenes diarios por sentido, conectándola con Madrid en una hora casi exacta. Medina del Campo es una localidad que bien merece un descanso, donde poder visitar su colegiata de San Antolín, su palacio real testamentario o su espectacular Castillo de la Mota. No mucho más allá, nos encontramos con uno de los apeaderos más importantes de la línea, Zamora, que ya disfruta de la alta velocidad ferroviaria desde hace algunos años, pero que ahora acrecienta su atractivo con este nuevo tramo en servicio. Esta ciudad bañada por el Duero está ahora más cerca que nunca, con sus 10 frecuencias por sentido, a menos de hora y media de Madrid, y que resulta más sencillo que nunca poder visitar su bonito entorno junto al río, su gran conjunto histórico y por supuesto su especial catedral, muy diferente al resto de las que podemos ver en España, siendo además un destino prioritario durante la Semana Santa. Dejando atrás Zamora, en pocos minutos llegamos a otra de esas paradas intermedias que merecen conocerse con detalle, la comarca de Sanabria, ahora a poco más de 2 horas de Madrid, únicamente con 4 frecuencias por sentido, pero que permiten descubrir una zona con gran atractivo natural, capitaneado por su lago de origen glacial, el más grande de la península de su categoría, y por la localidad de Puebla de Sanabria, famosa por ser de las más frías del país y que llama la atención desde el primer momento por su rico patrimonio, su bonita arquitectura o por lugares tan interesantes para visitar como su ayuntamiento, sus casas típicas de la zona, su ermita de San Cayetano, la iglesia de Santa María de Azogue o por supuesto el castillo de los Condes de Benavente. Pero por fin llegamos al nuevo tramo en servicio y que nos lleva hasta tierras gallegas a máxima velocidad y nos deja en Ourense en apenas 2 horas y 15 minutos en los AVE más directos de los 10 servicios que habrá a partir de ahora, eso sí con diferentes tiempos de viaje según modelos de tren o paradas intermedias. Ourense es una bonita ciudad termal atravesada por 3 ríos, entre ellos el Miño, donde destacan sus diferentes puentes sobre el mismo, su catedral, su zona antigua o su iglesia de la Santísima Trinidad y Santo Domingo, ahora más cerca y cómodamente que nunca con este servicio recién inaugurado. Más allá de Ourense, los tiempos de viaje son muy dispares y depende mucho de las conexiones, aunque el ahorro de tiempo con la nueva línea se reducen de forma importante en casi todos los casos. Por ejemplo, Lugo queda a 4 horas y 40 minutos de Madrid, eso sí, con un solo servicio diario. Esta ciudad bañada por el Miño es famosa por su antigua muralla romana, su bonito y cuidado casco histórico y su apuesta por ser una ciudad verde y ejemplo a seguir en materia medioambiental, destacando la Catedral de Santa María, la iglesia de San Pedro o los restos romanos como sus antiguas termas.
El caso de la capital gallega, Santiago de Compostela, es más significativo, pues ahora peregrinar hasta esta importante ciudad patrimonio de la humanidad será más rápido que nunca gracias a las 4 frecuencias diarias que dejan el viaje en 3 horas y 22 minutos, aunque se irán acortando poco a poco en el futuro. ¿Qué decir de Santiago? Miles de visitantes se desplazan hasta aquí cada año para disfrutar de su rico patrimonio, su casco histórico y su espectacular Plaza del Obradoiro, con el Ayuntamiento, la Diputación, el Parador y sobre todo, por supuesto, su magnífica Catedral de Santiago. Yéndonos al extremo noroccidental de la comunidad, La Coruña queda ahora a unas 4 horas de Madrid por 4 servicios diarios, incluyendo eso sí la posibilidad de llegar hasta Ferrol en 2 de dichos servicios y dejando esta ciudad a unas 5 horas y cuarto de Madrid. En cuanto al suroeste de la comunidad, Pontevedra se encuentra ahora a algo menos de 4 horas y media de Madrid, mediante 4 rutas diarias, y la otra gran ciudad, la más poblada de Galicia, Vigo, ahora estará a unas 4 horas y cuarto del centro peninsular. Una ciudad que, aparte de tener mucho que enseñar al viajero o su ya famosa iluminación navideña, es la puerta de entrada a las magníficas Islas Cíes. Hay que reseñar que estos tiempos de viaje se irán rebajando a medida que entren en servicio novedades de la línea, mejores trenes, algunos otros tramos, así como la elevación de la velocidad media de los recorridos en los próximos meses y años. En cuanto a los precios, con el estreno de la línea se han ofertado una gran cantidad de billetes a 15 euros, si bien el AVE seguirá siendo caro para la gran mayoría hasta que entren en servicio en esta ruta los trenes de bajo coste que ya se pueden utilizar en rutas como la Madrid-Barcelona, que permite hacer el viaje a precios de hasta 7 euros por trayecto, comprándolos con mucha antelación, en un mercado que, al liberalizarse, permitirá mayor competencia y ofertas en los próximos años. Galicia más cerca sería un buen resumen gracias a esta importante novedad en el mapa ferroviario español que deja mucho más cerca una de las comunidades más especiales y apasionantes para el viajero del país, y que ahora será mucho más fácil para llegar hasta ella para todo aquel que lo desee. Como siempre, encantado de leer tus comentarios, suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.